Señor, te damos la honra, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, porque te estuvo alabando, se estuvo glorificando, Padre. Y tú te mueves, dice, dentro, en el medio de la alabanza. Sabemos que tú estás aquí, que tu presencia está aquí, que el Espíritu Santo nos está acompañando, que nos va a llenar de gozo, que nos va a llenar de alegría, que nos va a llenar, Padre, de todos los frutos, de todos los dones, Padre, que tú tienes, Padre, para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo y amado, que tú estés glorificándote en cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciendo a cada uno de los hermanos, Padre, que estés preparando los corazones, Señor, para poder escuchar estas palabras, para poder recibirla, Padre, para poder, Señor, y hacer la parte suya, Padre. Te damos gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, y que hable seas tú y no yo, Señor. Gracias te damos por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿A su nombre? ¿Quién vive? Amén. Gloria a Dios. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Cuando la tengan, el que se puede levantar, el que puede ponerse de pie en reverencia a Dios, que es de Él la palabra. La palabra dice así. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vivo Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Una palabra conocida, una palabra hermosa. Entonces Dios, de alguna manera, no se sabe cómo, no se sabe si habla el corazón de Elías o habla con una voz audible, pero le dice: levántate y vete ¿para dónde? A Sarepta de Sidón. Vete porque ahí hay una mujer viuda que te va a sustentar. Y acá vienen las preguntas. ¿Por qué este profeta tenía que ser sustentado? En el contexto de la palabra, ahí en el capítulo 17, un poquito antes, dice que había una gran idolatría
en la nación de Israel. Estaba reinando, para que ustedes se den cuenta, el rey Acab y Jezabel. Sabemos lo que fueron esos reyes, que fueron muy idólatras, que fueron los peores de los reyes que pudo haber sido. Y dice que habían levantado imagen de acera, altares para Baal. Entonces el profeta Elías profetiza una sequía. Y a partir de ahí Dios le dice que se vaya al arroyo de Querit, que ahí iba a ser sustentado, pero iba a ser sustentado por los cuervos, le iban a dar de comer. Dice que lo alimentaron unos días hasta que el arroyo se secó. Dice que por la mañana le traían pan y por la tarde carne. Qué palabra, ¿no? Dios pone hasta, si es posible, cuervos para sustentar, para darle de comer al profeta. Entonces, estando ahí, oye la voz de Dios y le dice que vaya. ¿A dónde? A Sarepta de Sidón, que estaba esta viuda que lo iba a sustentar. Entonces, sabemos por qué el profeta tenía que ser sustentado, porque había una sequía y obviamente en la sequía se pasa también hambre. ¿Está bien? Entonces, ahora la otra pregunta: ¿por qué tenía que ser sustentado por una viuda? Ustedes saben el contexto que tenía, el social que tenían las viudas en las épocas bíblicas, en la época de Jesús, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Una viuda, cuando su marido, ¿no?, moría, quedaba vulnerable de todo tipo de cosas. Ella quedaba, se empobrecía, a no ser de que un hijo pudiese sustentarla, o alguno de los familiares. Vimos hace un par de meses atrás la historia de Mardoqueo, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? Una o dos personas quieren que sí. Mardoqueo y Noemí, ¿se acuerdan? Bueno, ahí está, ahí vamos queriendo. Por Noemí la tenía. Bueno, si ellos se tenían, los parientes se podían hacer, si quería, cargo para sustentarla, o podían ser sustentados por los hijos. En este caso, tenía un hijo, dice más adelante la historia, pero se ve que era un niño. Obviamente un niño no puede sustentar a un adulto, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo de la Biblia, más en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús muestra compasión por estas mujeres, por esta mujer de condición de viuda, ¿no? ¿Recuerdan a la viuda de Naín? Cuando dice que había muerto su único hijo y ella lloraba desconsoladamente, dice que Jesús se acercó, la consoló y resucitó al hijo. La viuda de Naín. También tenemos que valoró la ofrenda esa que estaba dando el templo de la viuda. ¿Recuerdan? Que daba una blanca, creo que era, ¿no? Y era algo muy pequeño, pero era lo poco que tenía, ella estaba dando. Y Jesús veía todo y valoraba. Jesús fue una muestra de compasión hacia las viudas. Es más, una hermana hoy estuvo orando por las viudas. Acá, antes de empezar el culto. Y dije, justo la palabra que vamos a empezar a dar tiene más o menos que ver con eso. Entonces, ¿por qué tenía que ser sustentado por la viuda si la viuda era una persona que económicamente estaba fundida? Y más ese tipo de viuda, que no tenía un hijo que la sustente, ¿no? Ni un hijo, ni un pariente, porque ahí vimos lo que estaba diciendo. Esta persona era lo único que tenía, un puñado de harina y un poquito de aceite, dice. Lo comemos y nos vamos a dejar morir. Pero vamos a leer lo que dice en Lucas 4, 24.
Vamos a ver lo que dice Lucas 4, versículo 24. ¿Lo tienen? Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Amén? Fíjense lo que está diciendo acá la palabra. Esta mujer viuda no solamente tenía la condición de viuda, sino que Sarepta de Sidón era un pueblo fenicio. Era un pueblo fenicio, era una mujer de otro pueblo. Acá muestra el amor de Dios por los gentiles, ¿no? Yo puedo ir a mi pueblo, pero en mi pueblo hay idolatría, en mi pueblo hay falta de fe, hay desesperanza, porque se hicieron altares de Baal, imágenes de acera, y está todo el pueblo idolatrando. Entonces, ¿Dios qué hizo? Voy a buscar a los gentiles. Dice la palabra que los primeros serán los últimos, ¿cómo es? Y los últimos serán los primeros, ¿no? Eso le habla al pueblo de Israel. Dice, le habla al pueblo de Israel, porque Jesús, ¿a quién fue primero? Al pueblo de Israel, pero ellos no lo recibieron como lo tenían que recibir. A lo suyo fue y los suyos no lo recibieron. Amén. Entonces, Él muestra compasión. Hay una viuda que está pasando mal. Pero ¿qué dice la palabra? En el versículo que leímos, en el versículo 8, dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había preparado la orden, había ordenado. No sé cómo lo habrá hecho, quizá le habrá puesto en su corazón que tenía que darle al profeta, tenía que sustentarlo, aunque sea lo último que tenía. Él le había dado la orden. Dios halló tan poca fe en el pueblo que dice que hace morar a Elías en una ciudad fenicia, en la ciudad de Sarepta de Sidón. Entonces vemos que cuando llega el profeta llega y dice, llega a la puerta y ve una mujer que ¿qué estaba haciendo? Recogiendo leños. Y le pide un vaso de agua. Le pide un vaso de agua y la mujer, cuando estaba yendo a buscar el vaso de agua, y por favor, tráeme un bocado de pan, le dice. Y él le dice a la mujer, ¿qué le dice? Le dice, lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite, dice. Iba a hacer esto para mi hijo y nos íbamos a dejar morir. Dice, haz esto, pero primero dice que le haga a él y después le da una promesa. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo estuvo sin llover? 3 años, 6 meses. 3 años y 6 meses, muy bien. En la palabra que leímos en Lucas, ahí vimos. Pero fíjese, había tan poquito que tenía, y Dios de tan poquito puede multiplicar. Lo vimos en la multiplicación, ¿no? De los panes, de los peces, lo que hace Jesús. También lo había hecho Dios en el Antiguo Testamento. Él multiplica. Amén. Entonces, Él, en la escasez, puede multiplicar en lo mucho. ¿La escasez qué es? La falta de lo necesario para subsistir, la falta de recursos para poder subsistir. Eso es escasez. Eso es escasez. Pero cuando uno está en esta escasez, cuando uno pasa por esta escasez,
venir una palabra que dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ¿cuántos días lo ayunó? 40 días. En el desierto, sin comer. Y vino el diablo que a tentar. Vino a tentar. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa palabra que sale de la boca de Dios, la Biblia también es pan. Es pan que te sustenta y que puede sacarnos también de esa escasez. Amén. Podemos ver 3 asuntos a través de la escasez. Primero, la guía de Dios. El profeta recibe una guía divina. Fíjese cómo Dios prepara el camino, cómo Dios obra en las personas que están fuera de su pueblo, como la mujer esta, que no era una mujer israelita, sino una mujer fenicia. Cómo Dios prepara situaciones fuera de la común, porque ¿quién iba a pensar que una viuda iba a poder sustentar a un profeta o a una persona? No vamos a decir, ¿no? Es como que le diga, no sé, que Dios hable a alguien y le diga, anda al hombre ese que está en linchera, que para acá 5 cuadras y que te va a sustentar. Y uno, ¿cómo va a sustentar allí? Pero te está diciendo que Dios, que vayas. ¿Cómo creyó el profeta? Era una viuda, la viuda no tenía nada. Es más, le dijo, tengo este poquito. Y de el poquito Dios hace mucho. Solo falta un poco de fe. En el Salmo 37:23 dice, porque Jehová son ordenados los pasos, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él ordenó los pasos del profeta Elías. Él los ordenó. Levántate y ve que yo le he dado orden. ¿A quién? A la viuda. ¿Para qué? Para que te sustente. Hoy el Señor puede estar dando orden a un sustento que algún hermano necesite. Quizá no solamente una persona necesita un sustento de pan, un sustento de comida, sino puede necesitar un sustento de palabra, puede necesitar un sustento quizá de amistad. Puede haber escasez en algún área de su vida en la cual el Señor está preparando el sustento para que usted pueda recibir. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que ir ordenadamente según Dios nos manda para probar el camino. Para probar el camino que estamos haciendo tenemos que seguir los pasos, como dice el Salmo, que nos va dejando Dios que hagamos. Amén. Entonces, la guía de Dios es lo primero que vemos a través de esta lectura. Después vemos también la disciplina. Dios está disciplinando a su pueblo. ¿Quién era que estaba pasando escasez? Todo, ¿no? Pero era para el pueblo de Dios, porque se había vuelto a la idolatría. Entonces estaban ahí los profetas de Baal. Y fíjese lo que hace Dios. ¿Ustedes saben por qué el profeta? ¿Por qué el profeta mandó una sequía y no mandó una plaga de ranas? ¿Por qué el profeta profetizó una sequía y no profetiza, no sé, una plaga para todos? Una úlcera para todos los que vivían ahí. ¿Se pregunta por qué? Dios es Dios soberano. Fíjense que Baal era el Dios de las lluvias, de las tormentas y de todo el agua que ustedes crean. El Dios con D minúscula. El diosecito, porque hay uno que gobierna todo, que es soberano, que es todopoderoso, que es el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay debajo de él. Entonces,
Él dice, sí, vos sos el Dios de la lluvia, fíjate si podés hacer llover en 3 años y 6 meses. Entonces los profetas de Baal habrán estado ahí, ¿no? Tratando de hacer llover y nada. Entonces, Dios, ¿qué quiere decir la disciplina en este punto? Dice que Dios al que ama corrige, ¿no? Nosotros, como hijos de Dios, a veces pasamos por cosas que quizás nosotros no queremos pasar. En este caso era una sequía, era un hambre para el pueblo, o sea, pasaron hambre. Y quizás Dios estaba tratar de hacer entender al pueblo de que se tenían que volver a Él, porque Dios al que ama corrige. Si nosotros no somos corregidos por el Padre, somos huérfanos, somos bastardos, dice la palabra. Somos criados como hijos, como si no tuviésemos padre. Entonces debemos ser corregidos de alguna manera. Amén. Ahí por Hebreos 12, creo del versículo 3 al 15 más o menos, hay una descripción de la disciplina de Dios y habla de la disciplina de Dios. Entonces vimos 2 puntos importantes. El primer punto, ¿cuál era? La guía. Y después, la disciplina. Disciplina. A través de esta escasez, Dios da una guía y Dios da una disciplina. A través de esta escasez, también Dios da algo más. Da una provisión. Amén. Y vamos terminando con la palabra que hoy tenemos Santa Cena. Amén. Dice, como hijos debemos saber que si hay escasez va a haber provisión. Como hijos de Dios debemos saber que la escasez va a ser momentaria, va a haber esa provisión de Dios, pero tenemos que ir con la guía de Dios. Y quizás somos probados, somos puestos, no con un castigo, sino con una disciplina. No tomen cuando pasa algo un castigo de parte de Dios, sino una disciplina de parte de Dios. Nosotros vemos a Abraham, cuando Dios le dice, subí al monte Moriah, ¿qué tenías que hacer? Tenía que sacrificar al hijo amado, al hijo que tuvo con Sara, con Sarai, como la quieran llamar. Tenía que subir al monte y sacrificarlo. Entonces, cuando el hijo le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué le dice? El Señor proveerá, Dios proveerá. Y llamó a ese lugar Jehová Jireh. El Señor proveerá. Amén. Entonces, así como en el tiempo de Abraham, como en el tiempo de Elías, como en el tiempo de Jesús, que Jesús multiplicó los panes, Dios en este tiempo tiene la provisión para nuestras vidas. Tiene esa provisión que nos está faltando. Solamente esa provisión de trabajo, quizás. Solamente dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se abrirá. Debemos golpear. El Señor no va a venir a golpear nuestras puertas. Nosotros tenemos que ir a golpear las puertas. Insistir. Señor, 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 Señor. Dale la gloria. Dale la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces nosotros debemos insistir a través de la oración, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se abrirá. Porque el que busca, ¿qué hace? Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos buscar para allá, a través de la oración. Y esa escasez en el área que tengamos, Dios va a suplir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo y amado. Te damos gracias por todo, Señor, por tu palabra, Señor.
Te damos gracias, Señor, por lo que haces, por lo que vas a hacer, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos, Señor, Padre Santo y amado, si alguno está pasando por alguna escasez, ya sea una escasez, no sé, sentimental, una escasez económica, una escasez de comida, una escasez, Señor, espiritual, una escasez de palabra, una escasez de lo que sea, Padre, ya sea por una disciplina o ya sea por una equivocación, Señor. Te pido, Padre, para que tú estés, Señor, poniendo tus manos sobre ellos, Señor, para que tú estés guiándolo en su camino, que guíe sus pasos, para que tú apruebes el camino, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, Padre, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que suplas, que multipliques, Padre, en el nombre de Jesús, que multipliques, Señor, al que le falta, al que le escasea, Padre. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesucristo.